Veo bastante gente conocida el día de hoy. A los que están viniendo por primera vez, les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos este día. Les cuento un poco cómo va a ser la dinámica del webinar. Vamos a estar desarrollando la presentación y cada cierto tiempo vamos a hacer unas pausas y voy a aperturar los micrófonos para que estemos interactuando un poco más, para que estemos respondiendo a sus preguntas y no se acumulen gran cantidad de preguntas para el final, sino lo vayamos conversando a lo largo de la presentación mientras vayamos desarrollando este tema. Así que cuando eso vaya a suceder, cuando hagamos la pausa, yo les voy a indicar que los micrófonos van a estar abiertos y bueno, vamos a hacer la ronda de preguntas y pues esperamos contestar a todas sus interrogantes. Así que iniciamos. Los paneles de control. Previamente, hace unas semanas, mis compañeros hicieron una presentación de los paneles de control, hablamos sobre qué era un panel de control, para qué lo íbamos a utilizar, unos componentes básicos, hablamos de sistemas de bombeo, pero hoy vamos a enfocarnos un poco más a lo que son los componentes que los paneles de control deben tener para su correcto funcionamiento y, por supuesto, para qué vamos a utilizar un panel de control. Los usos de los paneles de control. Podemos mencionar infinidad de usos de los paneles de control de manera general. ¿Por qué digo de manera general? Porque a lo largo de esta presentación vamos a hacer énfasis en un panel de control en específico, el que vamos a tratar el día de hoy, pero para hacer la apertura de esta presentación vamos a hablar pues de los usos generales de cualquier panel de control. Los paneles de control nos sirven para un uso conveniente de alarmas y los paneles en sí, en un mismo ensamble, nos sirven para el control de bombas con elevados valores de potencia. Normalmente vamos a utilizar paneles de control en aplicaciones donde nuestros equipos son equipos bastante robustos, en aplicaciones comerciales, en donde normalmente vamos a hacer uso de bombas con altos valores de potencia. Así que esta gran herramienta que son los paneles de control van a ser bastante útiles en esa aplicación. Operación manual de las bombas. El mismo panel de control nos va a dar la posibilidad de poder controlar de forma automática o inclusive manual, si así lo necesitamos, nuestros equipos para las aplicaciones en las que estemos trabajando. Vamos a poder monitorear las bombas. Sabemos que eso es fundamental a la hora de controlar y supervisar nuestros sistemas. El monitoreo constante en ciertos casos tiende a ser un poco costoso cuando se necesitan personas, cuando se necesita que un personal esté en el lugar gran cantidad de tiempo. Así que estos paneles de control, estas grandes herramientas que estamos utilizando, nos van a permitir poder hacer monitoreos de forma remota y así pues mejorar la efectividad de esta actividad y por supuesto el ahorro de costos, que es un tema bastante importante hoy en día. Vamos a poder controlar equipos trifásicos, también equipos monofásicos. Vamos a tener la posibilidad de trabajar con sistemas simplex, sistemas duplex, como lo ven aquí en la presentación, triplex y bueno, cualquier configuración que sea posible según la aplicación que tengamos. También el panel de control nos ayuda a controlar los equipos que requieren componentes de arranque para su correcto funcionamiento. Esto de componentes de arranque vamos a verlo un poco más adelante, más a detalle, pero para hacer tal vez un abreboca, en nuestra cartera de productos, en nuestros catálogos, van a encontrar equipos que necesitan de estos componentes para su correcto funcionamiento, su correcto arranque. Y para mencionar alguno de ellos, en la línea de ingeniería, como ustedes saben, Solar cuenta con su línea de productos estándar y su línea de ingeniería.
En la línea de productos estándar podemos mencionar la línea 600, que requieren este tipo de componentes, y en la línea de ingeniería podemos mencionar los equipos de uso robusto, como son las bombas de la serie 61HD, 62HD, las bombas trituradoras de la 71HD y las comerciales 7011, 7012 y 7013. También podemos utilizar paneles de control en aplicaciones intrínsecamente seguras. Cuando hablo de intrínsecamente segura me refiero a aquellas aplicaciones donde estemos trabajando en ambientes peligrosos. Por ejemplo, en ambientes donde hayan gases inflamables presentes. Vamos a hablar de esto también un poco más adelante con más detalle. Con esta gran cantidad de usos que acabamos de hablar en este momento, si todo esto que les acabo de comentar se resume. Bueno, también vamos a hablar que podemos utilizarlo en bombas de desconexiones eléctricas, pero todo esto que les acabo de presentar se resume básicamente en que un panel de control tiene, o la función principal de un panel de control es separar el control del bombeo, garantizando que los ciclos de trabajo se hagan en base al control y no al equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando utilizamos un panel de control, todo el sistema que vamos a instalar y que vamos a configurar, por supuesto vamos a hacer uso de los sistemas de flotadores, y en base a la disposición que tengamos a cómo establezcamos los ciclos de bombeo, los tiempos de bombeo y hagamos toda esa logística para construir e instalar nuestro sistema, lo que buscamos es que todo lo que nosotros diseñamos se cumpla tal cual y como esperamos. Por eso es que utilizamos estos paneles de control para garantizar que nuestro diseño y todo lo que esperamos en cuanto a funcionamiento se cumpla. ¿Sí? ¿Dónde y cuándo utilizar estos paneles de control? Sabemos que existen aplicaciones residenciales y aplicaciones comerciales. Normalmente, en las aplicaciones residenciales no es muy habitual el uso de paneles de control. En la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, en una aplicación residencial no vamos a tener la necesidad de utilizar un panel de control. A diferencia de en aplicaciones comerciales, que como todos sabemos, las aplicaciones comerciales son aplicaciones a mayor escala en cuanto a, si las comparamos con las aplicaciones residenciales, vamos a trabajar con equipos más grandes, con mayor cantidad de sistemas en general. Así que básicamente sí necesitamos paneles de control en aplicaciones comerciales. Ok. Vamos a hacer la primera pausa. Aperturé sus micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo ha quedado claro en cuanto a los usos de los paneles de control, lo que acabamos de conversar? Ya sus micrófonos están abiertos. Si tienen alguna pregunta, adelante. Ok, veo que todo está bien. Voy a cerrar los micrófonos y vamos. Perdón, sí, te escucho. Pedro, buenas tardes, Tino. Tino, ¿cómo estás? Un placer. Bien. Oye, una pregunta rapidita. Obviamente, cuando te refieres a residencias, te refieres a residencias individuales, no casas. O sea, condominios, Sí. si es posible que haga falta un panel de control, ¿no? Puede hacernos falta. Cuando hablo de residenciales podemos hablar de tal vez una casa en donde normalmente sabes que utilizamos equipos automáticos, que no es necesario un panel de control. Ya cuando estamos trabajando con comunidades a mayor escala, dependiendo al tamaño del proyecto que estemos manejando, ahí lo podríamos catalogar tal vez como algo comercial. Cuando hablo de residencial ya hablamos de algo más pequeño, donde no es necesario trabajar con sistemas grandes de bombeo que nos permiten trabajar con bombas automáticas.
A eso me refiero. Perfecto, estamos claros. Ok, voy a cerrar los micrófonos y vamos a continuar. Como pueden ver ahora, en la presentación estamos diferenciando, o vamos a hablar un poco sobre aguas negras y presurización. Básicamente estas son las aplicaciones o dos aplicaciones totalmente distintas en cuanto al uso de los paneles de control. Para este caso, voy a hacer una explicación muy breve. Cuento con el apoyo de mis compañeros Natalia Torres y Carlos Trujillo. Carlos les va a dar o les va a comentar un poquito más en detalle cuando yo termine de hacer esta breve introducción. Igual Carlos está presente, ya abrí los micrófonos, Carlos, para cuando necesites intervenir, lo puedes hacer de la manera que quieras. Pues. Ok, comenzamos con aguas negras. Cuando hablamos de aguas negras, básicamente queremos utilizar nuestros paneles de control y nuestros sistemas en sí, bueno, en este caso el panel de control que es nuestro foco de estudio el día de hoy, para controlar el ciclo de bombeo y así evitar reboses. Como todos saben, al trabajar con aguas negras vamos a estar trabajando con sólidos orgánicos suspendidos en el agua, así que va a ser totalmente desagradable que se nos presente una situación como esta en el que haya rebose por fallas en el sistema, por fallas en el controlador, cualquiera que sea la razón, es bastante desagradable y es lo que tratamos de evitar a toda costa con el correcto uso de los controladores para nuestro sistema. Por su parte, cuando estamos hablando de presurización, nos referimos básicamente a agua limpia, ¿sí? A su vez, al hacer mención de aplicaciones de agua limpia, tendríamos dos opciones para aplicaciones de paneles de control. Equipos de presiones diferenciales o para equipos de presiones diferenciales y equipos de presión constante. Al hablar de equipos de presión diferencial, podemos mencionar que vamos a trabajar con un diferencial de presión, como su nombre lo indica, generando esto un mayor consumo de energía en el proceso, ¿sí? Vamos a trabajar en el panel, vamos a tener un presostato y dependiendo del presostato que vamos a utilizar, vamos a tener un rango de presión ya establecido. Por su parte, en los equipos de presión constante, vamos a estar trabajando con un variador de frecuencia para poder llevar la presión al valor necesario y así garantizar que el sistema esté correctamente presurizado y la presión necesaria para alimentar el sistema sea la correcta a lo largo del tiempo. Carlos, ¿hay algo que quieras agregar a lo que estamos conversando? No, Pedro, como vamos bien. Ok. Ahora bien, al saber esto, al hablar de aguas negras y de presurización, tenemos que dejar en claro en este punto que los paneles de control son diferentes en cuanto a componentes para cada una de estas aplicaciones, ya que los requerimientos de cada sistema son distintos. El día de hoy vamos a estar hablando de paneles de control para aguas negras. Va a ser el foco de la presentación. Nos vamos a enfocar exclusivamente en aguas negras. Al finalizar el webinar podríamos tener ideas si les gustaría más adelante que presentáramos algo exclusivamente de agua limpia, pero como les digo, hoy vamos a hablar única y exclusivamente de aplicaciones de aguas residuales. Sabiendo esto, ¿cuáles serían entonces las aplicaciones de los paneles de control? Vamos a mencionar algunas de ellas. Tenemos
para estaciones de elevación, para distribuidores de presión, para sistemas STEP, que sus siglas en inglés hace referencia a sépticos, tanques, efluentes y bombas, para bombas trituradoras y aguas negras, para filtros dosificadores cronometrados y tratamientos aeróbicos que vendrían siendo las plantas Fusion con las que contamos en Solar. Vamos a entrar ahora, luego de conversar sobre estas aplicaciones en general, vamos a hablar de las características estándar, de los componentes básicos que todo panel de control necesita, o aquellos componentes que todos vamos a encontrar en cualquier panel de control de estas aplicaciones que vamos a estar hablando el día de hoy. Sí o sí, o sea, estos digamos que son como los pilares fundamentales, los componentes básicos que el panel de control tiene que tener para funcionar de manera correcta. Comenzando con los contactores del motor, vamos a tener placas de circuito para el control, vamos a tener interruptores HOA. HOA hace referencia igualmente a sus siglas en inglés, Hand or Automatic o manual o automático. Vamos a tener luces indicadoras de funcionamiento de las bombas, vamos a tener alarmas visual y auditiva y además vamos a contar con una clasificación del gabinete o esa cajita o el enclosure, como ustedes lo conozcan, de donde van a estar conectados todos estos componentes. Todo esto que vemos acá en esta presentación, en este slide, son los componentes que vamos a estar tratando de manera detallada a lo largo de la presentación. Voy a hacer además una explicación bastante breve de qué significa esto de NEMA 1 o NEMA 4X, que lo están viendo acá en el slide, no de manera muy profunda, pero sí lo suficientemente detallada para que entiendan de qué se trata. Ahora sabiendo cuáles son los componentes básicos que vamos a encontrar en cualquier panel de control, necesitamos saber cómo seleccionar un panel de control. Es lo primordial. Para seleccionar un panel de control, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que saber es con qué bomba vamos a trabajar, las fases y el voltaje de esa bomba. En muchos de los casos, ustedes y nuestros clientes se ponen en contacto con nosotros, nos dicen, mira, necesito este equipo o estoy trabajando con esta aplicación. Tal vez están buscando el reemplazo de equipos, el reemplazo de bombas y quieren trabajar con nosotros. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a hacer es recomendarles el equipo en base a la información que ustedes nos dan, puntos de diseño, voltajes y fases con que quieren trabajar. Y al nosotros saber la bomba correcta para la aplicación que ustedes están necesitando, vamos a proceder entonces a verificar el amperaje a capacidad máxima, que es el punto número 2, que pueden ver allí. El amperaje a capacidad máxima de esa bomba es el segundo dato importantísimo que tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar y recomendar el panel de control. Luego, tenemos que saber qué características tiene que tener ese panel. En cuanto a características, hay algo bastante importante que quiero que tengan presente y que quiero comentarles, es que en el catálogo de Solar, si ustedes revisan nuestros catálogos en nuestra página web, van a darse cuenta que hay una sección de paneles de control. Esa sección de paneles de control son paneles que ya están establecidos, vamos a llamarlos paneles estándar. Son paneles que nosotros ya nos hemos tomado la tarea de realizar el estudio, de realizar las pruebas y recomendarles en base a las bombas que nosotros también les ofrecemos, cuáles serían los paneles estándar que ustedes necesitarían para un correcto funcionamiento de los equipos. Hago la aclaración, estándar. Esos paneles van a hacer que el equipo funcione de manera correcta y con la mayor eficiencia posible, pero esos paneles estándar tienen opción a mejorarse con componentes extra que vamos a estar viendo mucho más adelante. Pero eso quiero que lo tengan presente. Entonces, la característica del panel, el tipo de enclosure o el gabinete o la cajita, eso que ven allí en la presentación es el enclosure, es la cajita o el gabinete donde van a estar conectados
todos los componentes, tenemos opciones para trabajar en aplicaciones de interiores y exteriores. Básicamente, cuando me refiero a aplicaciones de interiores, estoy mencionando aplicaciones en donde el panel de control no va a estar expuesto a la intemperie. El panel va a estar resguardado, ya sea en un basement o un sótano, en una casilla de protección. No va a estar expuesto a ninguna condición climática, no va a estar fuera. Por su parte, cuando hablo de exteriores, allí sí vamos a tener nuestros paneles de control a la intemperie, no protegidos, y para cada una de esas aplicaciones existe una configuración y un tipo de NEMA. Recuerdan que lo acabamos de ver en slides anteriores, el NEMA 1 y NEMA 4X. Para estas aplicaciones es que se desarrolló esa característica constructiva para estos gabinetes o cajitas o enclosure, como lo quieran llamar. Seguimos ahora. El número de bombas, muy importante. No es lo mismo trabajar un panel de control para un sistema simplex, un sistema duplex o un sistema triplex o cualquier sistema. Es muy importante saber cuál va a ser la distribución y configuración del sistema con el que vamos a trabajar. Por supuesto, vamos a tener requerimientos de alarma. Esto básicamente va a ser o va a depender mucho a las preferencias del cliente. En estos paneles de control estándar que yo les acabo de mencionar, tenemos opciones estándar de alarma, ¿sí? Pero estas opciones pueden cambiarse, mejorarse, modificarse en base a lo que el cliente vaya a necesitar. Tenemos componentes adicionales, por mencionar algunos de ellos de manera breve en este momento: contactores auxiliares, switches de corte o breakers, contadores de ciclos, sistemas de bloqueo. Tenemos muchísimos más, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y, por supuesto, el sistema de flotadores. Sabiendo todo esto, ya vamos a poder entonces darles a ustedes y recomendarles el panel de control ideal y necesario para la aplicación que vayan a trabajar. Antes de continuar, vamos a hacer una segunda pausa. Estoy abriendo el micrófono. ¿Hay alguna pregunta hasta los momentos? ¿Algo que quieran comentar, preguntar? Ok, me parece que no. Continuamos con la presentación. Vamos entonces a hablar de estos tipos de enclosure o tipo de gabinetes o tipos de cajitas, como sea que lo queramos llamar en este momento. Ya les mencioné que dependiendo a la aplicación que vayamos a tener, sea en interiores o exteriores, vamos a contar con características constructivas específicas para ellas. En este recuadro que les estoy mostrando está en inglés, pero vamos a hablar un poco de ello. Tenemos los diferentes tipos de gabinetes o enclosures disponibles para aplicaciones. En este caso vendría siendo indoor y outdoor. Si sirve en el exterior, sirve en el interior. Pero las aplicaciones indoor normalmente no la podemos utilizar en el exterior. Pendiente con eso. Acá en Solar, como si lo recuerdan, lo acabamos de ver hace un momento, en los slides anteriores, vieron que teníamos una opción de NEMA 1 y NEMA 4X. Ese NEMA 1 y 4X los pueden ver presente en esta tabla. Acá los tenemos, el NEMA 1 y el NEMA 4X. Si me preguntan, ¿cuál es la diferencia del NEMA 1 y el NEMA 4X? Básicamente, en el lado izquierdo pueden ver que hay características a las cuales el panel de control va a poder resistir. En este caso, el NEMA 1, simplemente esta cajita, este gabinete, va a ser capaz de proteger única y exclusivamente a los componentes internos de polvo que pueda ingresar en el panel. ¿Sí? El panel va a estar completamente aislado y va a protegerlos de ese polvo que pueda caer en ellos. Nada más. Es la única protección contra el polvo, única y exclusivamente.
¿Qué nos hace pensar esto? Que tal vez no sería muy buena idea utilizar un enclosure con NEMA 1 para una aplicación en exteriores. Por su parte, el NEMA 4X tiene un grado de protección muchísimo mayor. Con un NEMA 4X vamos a poder proteger nuestro panel contra polvos que viajan en el viento. Vamos a proteger el panel contra el ingreso de agua, de nieve, de mezcla de agua y nieve, salpicaduras e inclusive es a prueba de chorros de agua directo. Si alguien se para frente a un panel de control con protección NEMA 4X, con una manguera y abre la manguera para mojar el panel de control, no va a ingresar nada de agua al panel para afectar los componentes porque está diseñado completamente para eso. Inclusive es resistente a la corrosión y en aquellos ambientes en donde tenemos presencia de estaciones, cuando estamos tal vez en invierno, en donde hay días que las temperaturas son tan bajas que llegamos a puntos de congelamiento y se produce el congelamiento exterior del panel y luego esa situación, esa condición puede afectar el panel de control o los paneles de control, los componentes internos. Este tipo de enclosure protege inclusive contra esto, así que si estamos presentes y vamos a trabajar en proyectos donde esto pueda suceder, créanme que el NEMA 4X pues, va a ser uno de las opciones a tomar en cuenta. Por supuesto, tenemos 5, 6, 6P, 12, 12X, 13. También en esta tabla ven que tenemos 3, 3X, 3R. Tenemos muchas opciones y todo va a depender de las aplicaciones. Les comento para que lo tengan muy presente. Soler en sus paneles estándar, en los que les comenté que ya nosotros hemos preseleccionado para las bombas de nuestros catálogos, vienen con protección NEMA 1 o NEMA 4X. Nuestros sistemas de alarma vienen con protección 3X y ya si ustedes tienen aplicaciones muy en específico, aplicaciones donde se requiera cualquier otro tipo de protección, también contamos con paneles diseñados para las aplicaciones que ustedes necesiten. Tenemos una línea de paneles construido a pedido, ¿sí? Fuera, totalmente aparte de nuestra línea estándar, así que no duden en contactarnos en cualquier aplicación, cualquier configuración que ustedes necesiten para los paneles de control. Tengan la seguridad que nosotros vamos a tener la opción correcta para lo que ustedes necesiten. Ahora bien, sabiendo esto, vamos a entrar a hablar de los componentes que les mencioné previamente y comenzamos con los paneles de control simplex. Una sola bomba para nuestro sistema. Vamos a ver cómo y cuáles son los componentes necesarios para este tipo de aplicaciones, estos tipos de sistemas. Antes de esto, vamos a conversar un poquito por si tienen alguna duda sobre lo que les acabo de mencionar del enclosure. Les acabo de abrir los micrófonos. ¿Alguna pregunta, alguna duda al respecto? Ok, me parece que no. Vamos a seguir. Vamos a entrar en materia. Ok. La placa del circuito es, digamos, el corazón del panel de control. Va a ser el primer componente que vamos a estudiar ahorita. La placa del circuito, como les dije, es el corazón de nuestro panel, es uno de los componentes fundamentales y principales, ¿sí? Esta placa del circuito cuenta con fusibles e indicador de alarma. Ese fusible indicador de alarma no es más que una luz que va a encenderse cuando el sistema esté energizado. Cuando hagamos la conexión con la fuente de energía, el sistema va a energizarse y va a indicarnos, nosotros vamos a saberlo por medio de la luz que va a encenderse en el
en esta luz indicadora de que el sistema está correctamente energizado. La conexión se hace justamente por acá. Se va a conectar esos tres terminales de nuestro panel de conexión van a utilizarse para energizar tanto las alarmas como el controlador. La luz verde indicadora nos indica cuando la bomba esté trabajando, cuando el equipo esté en funcionamiento. ¿Sí? Esa luz va a encenderse cuando el equipo funcione, cuando la bomba esté funcionando, y apagarse cuando la misma deje de funcionar, cuando ya se haya completado el ciclo de bombeo. Puede suceder, y esto tienen que tenerlo presente, puede suceder el caso de que por alguna falla en el contactor o inclusive en la bomba haga que esta luz se encienda inclusive cuando la bomba no esté trabajando, cuando la bomba esté parada. Entonces, si esto llega a suceder, si tienen en su panel de control esta luz indicando que la bomba está funcionando, pero físicamente el equipo está parado, físicamente el equipo no está trabajando, tenemos que revisar si hay alguna falla en el contactor, si estamos con alguna falla en la alimentación del panel de control, porque la bomba no va a estar funcionando y supuestamente sí, según lo que nos está indicando este componente. Así que ténganlo muy presente. Tenemos el fusible e indicador de control, que básicamente es lo mismo que vamos a ver en el fusible e indicador de alarma. Va a mostrar una luz encendida cuando el controlador esté energizado. Ambos fusibles que ven allí tienen una capacidad de 2 amperios y bueno, son fusibles que su función es proteger esta placa del circuito. Por acá tenemos el relé auxiliar de alarma y los terminales de conexión. Este terminal de conexión es opcional, no siempre lo vamos a ver en las placas del circuito, va a depender del diseño que se quiera hacer con el panel de control. Acá vamos a tener la opción de conectarnos o hacer conexiones de manera normalmente abierta, normalmente cerrada. Como les digo, va a depender de las características y del diseño y de las condiciones en cómo se desea utilizar el panel de control. Vuelvo y repito, no es un componente fundamental, no siempre lo vamos a encontrar, va a depender ya de las preferencias de nuestros clientes. El interruptor HOA o Hand or Automatic hace referencia a la forma o la manera en que va a funcionar nuestra bomba. Tiene 3 posiciones. La bomba puede funcionar de manera manual, off, que es la posición neutra, es off, es apagado, o pues de manera automática. Cuando la bomba esté trabajando de forma manual, quiere decir que el equipo va a estar corriendo, va a estar en funcionamiento las 24 horas, los 7 días de la semana. Por supuesto, nosotros no queremos eso, nuestros equipos no están diseñados para eso, a menos que sean equipos de uso robusto, pero normalmente nosotros no queremos que la bomba esté 24 horas del día, 7 días de la semana funcionando, a menos de que sea estrictamente necesario para una aplicación muy peculiar. Como ese no es el caso, cuando vamos nosotros a utilizar la posición del switch en manual. Básicamente cuando queramos hacer limpieza del tanque donde está el equipo, cuando queramos hacer alguna prueba, cuando queramos tomar quizás medidas eléctricas de la bomba, verificar amperajes, verificar cualquier cosa en cuanto a temas eléctricos del equipo. Esos van a ser los casos en donde podríamos usar la manera manual o la opción de manual en el funcionamiento para poder usar la bomba de esa forma.
Por su parte, el automático es la manera en que lo queremos utilizar. ¿Por qué? Porque va a estar sujeto a la disposición de los flotadores. Aquí el equipo va a estar trabajando en base a la distribución de cómo coloquemos los flotadores, de cómo establezcamos los ciclos de bombeo, el tiempo de esos ciclos de bombeo. Así que este interruptor siempre debe estar en la posición de automático. Suele pasar, y ha pasado varias veces, de que nuestros clientes se comunican con nosotros porque dicen que la bomba no funciona, que el panel no sirve, que no pasa nada, que el panel está energizado porque ven que la luz indicadora de alarma está encendida, que la luz del controlador está encendida y nada pasa y nada funciona. El detalle es que no se toman el tiempo de verificar la posición de este interruptor y colocarlo en automático. De esto es algo que tenemos que tener bien presente al momento de inspeccionar nuestro panel antes del arranque, ver que todos los componentes estén en la posición indicada. Y por último, tenemos un terminal de conexiones. En este terminal de conexiones es donde vamos a colocar nuestros flotadores. Vamos a disponer nuestro sistema de flotadores acá. Y básicamente esto es la placa del circuito, el corazón de nuestro panel de control. Hay algo bastante importante que tienen que saber. Es muy importante que lo mencionemos antes de continuar. Cada país tiene regulaciones en cuanto a aplicaciones de este tipo, al uso de componentes eléctricos. Tiene regulaciones totalmente diferentes y muchos de ellos en estas regulaciones indican que un panel de control debe tener dispuesto más de una placa del circuito para los diversos componentes. Estamos hablando que según ciertas regulaciones, un panel de control debe tener 2 o 3 placas de circuito, una placa exclusiva para la alarma, una placa exclusiva para el controlador y otra placa exclusiva para las bombas. Eso en la vida real no sucede. No sucede así. ¿Por qué? Porque si eso pasara, que vamos a utilizar más de una placa del circuito para una aplicación simplex, recuerden que estamos hablando de aplicaciones simplex, y vamos a utilizar más de un circuito, primero incrementaría nuestros costos. Segundo, el espacio que vamos a necesitar en nuestro gabinete, en nuestro enclosure, va a ser mucho mayor, aumentando aumentando los costos. Entonces no es nada viable, ¿sí? No es algo que sucede. Por supuesto, la forma de conexión, el por qué podemos utilizar solo una placa de circuito para un panel de control, vamos a irla pues mencionando un poco más adelante. Así que estén muy pendientes al momento de adquirir los paneles de control en sus países, cuáles son las regulaciones, qué indican estas regulaciones para que lo tengan muy presente al momento de seleccionar o cuando se comuniquen con nosotros, pues nos hagan saber si hay alguna restricción o algo importante que tenemos que tomar en cuenta al momento de seleccionar y ofertar para ustedes el panel de control. Esto que ven en la pantalla es cómo se vería un panel de control simplex monofásico con sus componentes base. Es el panel de control más básico que van a encontrar con los componentes necesarios para funcionar de manera correcta al 100%. Tenemos el circuito de corte o un breaker. Como todos sabemos, un circuito de corte o un breaker tiene la función de proteger el sistema. ¿Sí? Es uno de los componentes principales. Aquí vamos a proteger con este componente vamos a proteger nuestro sistema de cualquier sobrecarga, cualquier falla en las conexiones con la fuente de energía. De hecho, la fuente de energía, la fuente de alimentación va a estar conectada a este circuito, a este breaker, y a su vez, este breaker va a alimentar el componente siguiente, que es este que está justamente al lado, que es el contactor del motor. Ahorita vamos a hablar de él. Tenemos un interruptor de silencio
un interruptor de prueba de silencio normal. Esto es básicamente para ver el funcionamiento correcto de la alarma, ¿sí? Verificar que la alarma indique cualquier falla de forma auditiva, o inclusive si la alarma es activada, podemos mover este interruptor para dejar la alerta visual que la luz esté encendida, pero pausar el sonido, ¿sí? Sabemos que algo está pasando, pero el sonido nos molesta, simplemente quitamos el sonido, movemos el switch o el interruptor, el sonido se pausa, la alerta sigue, la alarma sigue encendida, pero no vamos a tener esa distracción auditiva. Básicamente, para eso sirve el interruptor. Y el contactor del motor, que ya les acabo de mencionar, previamente, que es este que tenemos acá, el contactor del motor permite el paso de corriente desde el breaker hacia el panel del circuito, que es este que está acá. Ya también lo mencionamos, ya lo vimos en detalle. Permite el paso de energía, lo energiza, a su vez que los equipos, las bombas, van a estar conectadas a este contactor del motor. Entonces, el contactor va a alimentar el panel del circuito y las bombas. Si se dan cuenta, acá abajo tenemos todas las conexiones. Todas estas conexiones que ustedes ven acá provienen de las bombas. Todas las conexiones que ustedes ven acá provienen del sistema de flotadores, ¿sí? Y las conexiones que ustedes ven acá, que van al breaker o al contacto o al circuito de corte, provienen de la fuente de energía. Si ustedes se preguntan qué es esto que tenemos aquí, esta masilla color gris, básicamente es una masilla que utilizamos para aislar el sistema, es una masilla especial que utilizamos para aislar el sistema del exterior, porque como estamos tratando con aplicaciones de aguas negras, sabemos que vamos a estar en presencia de gases, vamos a estar en presencia de estos gases. Son gases, se me fue la palabra, gases sépticos. Son gases sépticos. Vamos a estar en presencia de gases sépticos que son altamente corrosivos y afectan nuestros componentes internos si llegasen a tener contacto con ellos. Se preguntarán, ¿podríamos utilizar tal vez silicón en vez de esta masilla que vemos allí? No, el silicón no se puede utilizar, no lo recomendamos como posible opción, porque el silicón es poroso. Al ser poroso, vamos a tener la posibilidad de que estos gases sépticos pasen a través del silicón y afecten nuestros componentes. ¿Dónde encontrar esta masilla? Podemos encontrarla en tiendas como Home Depot o similares a ellas. Justo ahora no recuerdo la marca exacta de la masilla que normalmente nosotros utilizamos, pero pueden escribirme al correo y con mucho gusto, si quieren saber qué masilla recomendamos, al final del webinar van a tener nuestros correos de contacto y pueden escribirnos y podemos darle y recomendarles qué masilla podrían utilizar. Vamos a hacer entonces una pausa y voy a proceder a aperturar los micrófonos. Ya los micrófonos están abiertos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que no haya quedado claro? Hola Pedro, buenos días. Ramiro Vargas. Hola, buenos días. Hola, buenos días, un placer. Es que vi en las tablas anteriores vi que los tableros deben ser ventilados, ¿cierto? Pero pues en estas aplicaciones ahí, ¿cómo sería la ventilación? ¿Con algún aparato interno o cómo sería ahí? Cuando estemos hablando de ventilación, cuando necesitemos esa opción, vamos a tener componentes especiales, que de hecho vamos a verlo un poco más adelante, que van a estar instalados en los paneles para permitir que esto suceda, ¿sí? Ya recuerda que lo tenemos que evitar en lo más posible
de hecho, a toda costa el ingreso de estos gases sépticos al interior del panel de control, pero ya para sistemas de ventilación contamos con otros componentes que nos van a proveer esta necesidad. Así que más adelante, de hecho, lo vamos a estar hablando, a estar tocando un poquito sobre esto y a ver qué opciones. Señor. Perdón, te complemento la respuesta para Ramiro. Ramiro, no, la ventilación depende de la aplicación, más que sea una generalidad. Eso va atado a la aplicación. En el caso de aguas negras y esos tableros de aguas negras, y como es aquí en este que es un tablero simplex, realmente no vamos a tener ventilación. Aquí lo que estamos tratando es, por el tipo de encofrado, es que se vaya a entrar cualquier tipo de humedad dentro del tablero. Entonces, el encofrado en sí mismo, por el encerramiento que tiene, va a impedir que entre humedad al tablero en la parte interna. Y no se necesita tener ventilación. La ventilación es más para otro tipo de sistemas, especialmente sistemas donde se tengan variables de frecuencia y otro tipo de aparatos electrónicos que necesitan ventilación para poder funcionar correctamente. Este no es el caso. Correcto, y complementando eso, a lo que Carlos habla, tenemos componentes extra que nos van a permitir esa función, tal vez anticondensadores, que lo vamos a mencionar un poco más adelante. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Y bueno, viene una pregunta. ¿Es posible que a ese tablero se le pueda poner otra luz de escolta, digamos, de un color azul o amarilla, para en caso de una estación de aguas negras? Este caso es simple, pero fueran dúplex, para que tenga un nivel A de urgencia y un nivel B, digamos, de crítico. Se le pueda poner dos luces arriba. Gracias. Disculpa, ¿quién hizo la pregunta? Ok, para la persona que hizo la pregunta, normalmente en los paneles estándar que nosotros tenemos no podemos colocarle una luz adicional, porque ya lo mencioné, son estándares, ya vienen preestablecidos, ya vienen configurados, pero cuando estamos trabajando con paneles a petición de clientes, sí es posible todo lo que ustedes necesiten para esas aplicaciones. Eso entonces va a depender ya ahí. Comuníquense directamente con nosotros, podemos estudiar cuál sería la aplicación, ver cuáles son las características del panel y verificar las opciones que tenemos en cuanto a los sistemas de alarma. Para los estándar, no. Para esto que tenemos aquí en pantalla, no. Ya viene tal cual como ustedes lo pueden apreciar, pero ya para otras aplicaciones, algo más específico, por supuesto que podemos ofrecerles muchas más opciones. Pedro, solo para complementarte ahí, quien hizo la pregunta es el ingeniero Víctor Macías de Panamá. Víctor, ¿cómo estás? Y lo que él está preguntando es por las luces y es como dices, los sistemas, este tipo de sistemas que son los estándar, los tableros estándar, ya vienen prefabricados y vienen prefabricados con unas configuraciones que nosotros también le llamamos estándar, perdón la redundancia, y esas configuraciones pues no tienen muchos cambios. Y esos cambios que requieres, Víctor, son cambios que se pueden hacer en paneles de control hechos a la medida. Exactamente. Muy bien. Ok, vamos a continuar. Ya acabo de cerrar los micrófonos. Vamos entonces ahora a hablar sobre paneles de control simplex, pero trifásicos. Básicamente, el panel de control simplex trifásico es muy similar en cuanto a componentes al monofásico, con la diferencia de que vamos a tener en él un transformador multitap. Ese transformador multitap lo que hace es transformar el voltaje de entrada, ya sea 220, 380, 440, hasta 115 volts para
alimentar los demás componentes del sistema. ¿Sí? Alimentarlos de manera correcta. Vamos a, ahorita en la siguiente presentación, en el siguiente slide, vamos a hablar un poquito más en detalle sobre este transformador multitap, pero como pueden darse cuenta, tenemos igualmente el interruptor protector del motor, tenemos un terminal de conexiones, acá es donde vamos a conectar nuestros equipos, las bombas van a ir conectadas a ese terminal de conexiones, tenemos el contactor del motor, ¿sí? Tenemos la placa del circuito, que está acá. Tenemos la placa del circuito que está justamente acá, ¿sí? Entonces, básicamente es los mismos componentes iniciales que ya habíamos conversado con el adicional del transformador multitap. Este transformador multitap, que pueden apreciar con más detalle justamente acá, permite, como ya les dije, hacer la transformación de ese voltaje de entrada a los 115 volts que necesitan los componentes para funcionar de manera correcta. Todos los transformadores multitap van a venir con esta etiquetica que vemos acá, que la estoy resaltando, donde es súper importante, supremamente importante verificar la posición de conexión de ese cable en el transformador multitap. Si se dan cuenta, la etiqueta nos indica justamente acá que cuando estemos trabajando con un voltaje de entrada de 480 volts, vamos a tener que conectar en la posición H1. Vamos a asumir que la posición H1 es esa que estamos resaltando o señalando con la flecha. Si estamos trabajando con un voltaje de entrada de 240 volts, tenemos que conectar este cable en el puerto H2, y si son 208 volts el voltaje de entrada, vamos a conectarlo en el tercer puerto de conexión. Pedro, ¿qué pasaría si no son 240, si son 230, si no es 480, si no es 460? Recuerden que al estar trabajando con este tipo de componentes vamos a tener tolerancias de más o menos 10 volts que nos van a permitir trabajar con toda tranquilidad en esos rangos de voltaje. Si son 230, por supuesto, a pesar de que la etiqueta te diga 240, esa tolerancia del dispositivo nos va a permitir trabajar con ese voltaje sin ningún problema para poder alimentar al fin y al cabo, que es la función principal de este transformador, alimentar con esos 115 volts a los demás componentes del circuito. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hacemos una mal conexión de este cable y estamos trabajando con 480 volts que debería estar conectado en el puerto H1 y lo conectamos en el puerto H2? Pues les digo que al hacer eso, por favor, vayan y comiencen a hacer el requerimiento de otro panel de control, un nuevo panel de control, porque probablemente va a ser un desastre. Así que tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado al momento de realizar la conexión, al momento de inspeccionar que todo esté correctamente instalado, que todo esté correctamente posicionado para evitar esos inconvenientes que se pueden presentar. Ok, vamos entonces ahora a hablar de paneles de control simplex monofásicos con componentes de arranque. Les mencioné al principio, medio tocamos algo allí de componentes de arranque. Aquí vamos a hablar un poquito más a detalle. Un panel de control simplex monofásico con componentes de arranque se ve básicamente como esto. Vamos a tener un circuito de corte, que son los breakers, como cualquier otro panel de control. Vamos a tener el contactor del motor. También lo teníamos en los demás paneles que vimos hasta ahora. Y en este caso vamos a tener estos componentes de arranque. Esos componentes de arranque van a ser necesarios para ciertos equipos que nosotros tenemos como opción acá en
en nuestra cartera de equipos, en nuestros catálogos. Estos Starter Kit o componentes de arranque son capacitores monofásicos que van a permitir, junto con un relé de arranque, que la bomba funcione de manera correcta. ¿Qué pasa cuando nuestros clientes ya tienen un panel de control de cualquier otra marca y simplemente necesitan el componente de arranque o los componentes de arranque? Cuando ustedes ordenan las bombas que necesitan esos componentes de arranque, nosotros simplemente le enviamos junto con la bomba estos componentes y ustedes fácilmente pueden instalarlo en sus paneles de control y trabajar los equipos sin ningún problema. Existen tres formas de cómo nosotros presentamos estos componentes de arranque al momento de enviárselos a ustedes, a nuestros clientes. Tenemos la opción de enviarles estos componentes sueltos para que ustedes mismos los instalen en campo. Tenemos la opción de instalarlos directamente en fábrica, montados en el panel de control, cuando ustedes mismos compran el panel de control, adquieren el panel de control con nosotros, o, como ya se los mencioné al principio, si simplemente van a cambiar la bomba y van a utilizar otro panel de control, nosotros le enviamos en una caja que llamamos caja de componentes de arranques estos componentes que van a necesitar para que ustedes la conecten a sus paneles ya existentes. Recomendaciones. Si van a sustituir la bomba, lo ideal es que cambien también los componentes externos de arranque. Si me preguntan cada cuánto, si no voy a sustituir la bomba, pero quiero y tengo un plan de mantenimiento, estoy llevando planes de mantenimiento o de inspección de los equipos, ¿cada cuánto tengo que cambiar estos componentes de arranque? Lo recomendado por parte de nosotros es que cada 2000 horas reemplacen estos componentes externos de arranque. Es lo que Soler recomienda. Y como les dije, se pueden utilizar con paneles de control de otras marcas siempre y cuando se utilicen los componentes correctos para las bombas que se están utilizando. Más allá de eso, el panel de control es el mismo. Si me preguntan tal vez qué es este componente que vemos acá, este que está acá, este componente es la protección por térmico. Esa protección por térmico no es más que la protección que se setea. Este componente nos ayuda a setear un valor de amperaje, que es el amperaje máximo que puede alcanzar la bomba. Cuando esto se establece, se configura el panel de control, se setea a través de un indicador que tiene este componente allí, colocamos el valor máximo que la bomba puede alcanzar, sea cual sea la razón por la cual se produzca un aumento de amperaje en el sistema y la bomba llegue a esos valores, este componente va a cortar la alimentación hacia la bomba y va a parar el sistema para evitar que el equipo sufra más daños del que ya ha sufrido por este aumento de amperaje, o simplemente evitar que el equipo sufra algún daño si todavía nuestro equipo está trabajando sin ningún inconveniente, inclusive a estos valores de alto amperaje. Sí, básicamente es esa nuestra protección por térmico, ese componente que vemos justamente acá. Ahora bien, llegamos a los paneles de control simplex para ambientes peligrosos. Como les mencioné al principio, ambientes peligrosos son aquellos ambientes en donde tenemos presencia de gases inflamables. Si se dan cuenta, acá vamos a mencionar ciertos componentes. Tenemos el módulo indicador de falla de los sellos. Este módulo indicador de falla de los sellos nos va a ayudar a verificar si por cualquier razón nuestros sellos mecánicos fallaron. Es muy importante en este tipo de paneles de control, es muy importante tener este módulo de indicador de sellos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si un sello mecánico falla? Al fallar el sello mecánico vamos a tener ingreso de agua, presencia de agua en las cámaras donde se ubican los sellos, y mientras más agua ingrese a la bomba, a estas cámaras donde no debería haber agua, ¿sí?
vamos a tener y vamos a correr el riesgo de que haya una sobrecarga, un cortocircuito, generando una chispa, y si estamos trabajando en ambientes peligrosos donde hay gases inflamables, una chispa es sinónimo de desastre. Con esos gases vamos a causar una explosión. Entonces, por eso es fundamental tener este módulo de indicador de falla en los sellos. Cuando esto se activa, vamos a ver un indicador, una lucecita roja en el sistema, en el panel, que nos va a indicar que el sello se dañó, que hay alguna falla, que algo está pasando, pero la alarma no va a sonar siempre y cuando nosotros no establezcamos que queremos esta preferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Este módulo indicador de falla de sellos nos indica, como ya lo dije, que el sello falló activando una luz que no es la luz de la alarma, pero si nosotros como clientes queremos que nuestro panel de control nos indique a través de la alarma auditiva y sonora, auditiva y visual, perdón, que el sello falló, se puede hacer esta configuración, se puede hacer estas conexiones y eso va a pasar. Eso ya va a depender de las preferencias del cliente. Tenemos nuestros interruptores de prueba. Ya lo hablamos en el primer slide. Dijimos que es básicamente para encender o apagar la alarma auditiva, probarlo igual si hay un correcto funcionamiento de la misma, si funciona correctamente. Tenemos el circuito de corte, tenemos el contactor del motor, y aquí ya es donde notamos la diferencia en los paneles de control que ya habíamos estudiado previamente con este panel de control de ambientes peligrosos. Vamos a tener una barrera intrínsecamente segura y un módulo intrínsecamente seguro. Esta barra y módulo intrínsecamente seguro no es más que, no son más que los componentes que nos van a ayudar a hacer la transformación del voltaje de 115 con el cual es alimentado la placa del circuito a 24 volts y separar los componentes de bajo voltaje que van a estar conectados en esta área del panel de control a los componentes del voltaje habitual que van a estar conectados a este motor, a esta parte del panel. Acá vamos a conectar los flotadores. Si me preguntan cuáles son los componentes que vamos o que tenemos que conectar la barrera intrínsecamente segura, los flotadores que vamos a utilizar con este panel de control van a estar conectados en esta área de 24 volts o esta área de menor voltaje. De hecho, si ustedes verifican nuestros catálogos, tenemos la opción de paneles de control. En la opción de paneles de control de ambientes peligrosos, la opción de flotadores de bajo voltaje, específicamente para estas aplicaciones. Ya en esta área del panel vamos a conectar nuestras bombas en esta placa de conexión de manera normal, pero nunca podemos cruzar esta barrera de bajo voltaje y alto voltaje. No puede haber una mezcla de componentes en esas conexiones porque vamos a causar un desastre. Vamos a hacer una pausa. Voy a abrir los micrófonos. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora en cuanto a lo que vimos de los paneles de control duplex, paneles de control trifásicos con el transformador multitap o con los paneles de control en ambientes peligrosos? ¿Alguna pregunta? Ok, creo que todo ha quedado claro. Vamos a avanzar. Ya todo quedó bien claro con los paneles de control simplex. Ahora vamos a hablar un poco de los paneles de control duplex. Una placa del circuito, que es
nuestro componente estrella o el primer componente a estudiar. Ya lo hablamos en los paneles de control simplex. Acá, si se dan cuenta, el circuito es un poquito diferente, es un poco más grande. Vamos a tener un par de componentes adicionales que no teníamos en la placa del panel de control simplex. Entonces, tenemos el interruptor de encendido y apagado. Esto no lo teníamos en la placa del circuito de los paneles simplex. Básicamente es colocar el interruptor en posición de encendido siempre para que se pueda dar el funcionamiento correcto de los componentes instalados al circuito, ¿sí? Tenemos las luces indicadoras, como ya lo hablamos, nos van a indicar cuando el panel esté energizado y todo esté correcto en cuanto a las conexiones con las fuentes de energía, ¿sí? Vamos a utilizar estos puertos de conexión que vemos acá, los que estoy señalando con el puntero. Tenemos también los switch de automático manual. En este caso vamos a tener dos porque va a estar uno destinado para cada bomba. Recuerden, siempre en posición automático, y el switch o interruptor de encendido apagado siempre en posición de encendido. Suele suceder lo mismo que les comenté previamente. Hay gente que tiene los paneles de control correctamente instalados, correctamente energizados, pero los switches o los interruptores están en posición incorrecta, tal vez estén en apagados, o los switches HOA están en posición correcta y el interruptor de encendido apagado está en apagado y la persona en posición de apagado, y la persona no se ha dado cuenta y piensa que el panel no funciona de manera correcta. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Es un error muy común, parece bobo mencionarlo, pero de verdad créanme que es un error bastante común. Se ha presentado en múltiples ocasiones. Acá hemos recibido llamadas con casos muy similares, así que muy pendiente con esto. Además de la disposición de la placa del circuito. Hay veces que vamos a tener la disposición de manera horizontal, como lo vemos en la foto, y lógicamente encendido, si se dan cuenta, acá nos lo indica, on es la posición hacia arriba, off va a ser hacia abajo, pero si lo tenemos de forma vertical, ya nos vamos a hablar de arriba y abajo, sino izquierda y derecha, así que pendiente con eso. Aunque parezca bobo, pendiente con eso. Vamos a tener la luz indicadora y el fusible de control, lo mismo, como lo hablamos previamente, es el mismo componente, la misma función. El terminal de conexiones igualmente para conectar nuestros flotadores y la línea de entrada para energizar en la placa del circuito, lo mismo, pero acá vamos a tener estas luces indicadoras de los flotadores, de los 4 flotadores o 3 flotadores, dependiendo cuál sea la opción que vayamos a utilizar. Vamos a hablarlo un poquito más adelante. Básicamente, ¿cómo funcionan? Cuando el flotador en cuestión esté funcionando, sea el de paro, el de arranque, el de alarma o el de LAC estén funcionando, básicamente, pues esa luz va a encenderse e indicarnos que ese flotador está activado. Eso es todo, no es mucha ciencia, no hay mucho que analizar ni entender de eso, simplemente nos va a indicar cuando el flotador esté activado y cuál flotador está trabajando. Ahora, un panel de control dúplex monofásico. Es básicamente lo mismo. Dense en cuenta, si miran en detalle, es básicamente lo mismo a un panel de control simplex, con la diferencia de que vamos a tener componentes extra para esta bomba extra o esta bomba adicional con la que vamos a trabajar. Aquí tenemos una placa de conexiones donde vamos a conectar directamente la fuente de entrada, la fuente de energía, ¿sí? Vamos a tener los contactores del motor, vamos a tener el circuito de corte, que si se dan cuenta va a estar conectada, como ya yo se los mencioné, estos breakers, los circuitos de cortes son los que van a estar conectados directamente con la fuente de energía, con la fuente de poder de entrada. Si se dan cuenta, acá está con esta placa conectada directamente aquí a los breakers.
Los breakers permiten el paso de la energía acá al contactor del motor, y a su vez el contactor del motor nos va a energizar tanto la placa del circuito como esta placa de conexiones al donde se conectarán las bombas. Y acá, por supuesto, el sistema de flotador. Tenemos los diagramas de conexión, por supuesto, para chequear que todas las conexiones estén correctas cuando vayamos a hacerlo, para guiarnos y saber específicamente dónde vamos a tener que conectarlo. Todos nuestros paneles cuentan con estos diagramas, van a encontrarlos en el interior de los mismos cuando los adquieran, así que no tienen que preocuparse por esto. Lo que les acababa de mencionar, en sistemas dúplex vamos a tener la opción de conectar 3 flotadores o 4 flotadores. Vamos a tener esa opción al momento de diseñar y establecer nuestro sistema. Y si ustedes me preguntan, Pedro, ok, ¿cuántos flotadores tú me recomiendas? ¿3 o 4? Mi respuesta va a ser lo que tú quieras. Simplemente, al utilizar 3 flotadores, vamos a básicamente unir, no unir, no es la palabra unir, vamos a asignarle a uno de esos flotadores 2 funciones que cumplirían 2 flotadores distintos en un sistema de 4 flotadores. Como ya sabemos, tenemos un flotador de paro, un flotador de arranque, un flotador de alarma y un flotador del lag. Cuando utilizamos la opción de 3 flotadores, el flotador asignado para alarma y lag va a ser simplemente el mismo. ¿Y cómo hacemos esto? Conectando un jumper wire, que es un fragmento de cable entre el terminal de conexiones de alarma y lag, y con eso podemos utilizar una configuración de 3 flotadores sin ningún problema. Ojo, recuerden que mi respuesta cuando me pregunten cuál de los 2 sería el recomendado y yo les digo, pues el que ustedes deseen o el que ustedes quieran, va a depender también, cuando yo les digo el que ustedes quieran, ya yo estoy contando con que ustedes conocen las regulaciones de sus países y vamos a saber si el uso de los jumper wires es permitido o no. Entonces, recuerden, conocer las regulaciones de cada país es fundamental. Yo les podría preguntar, ¿podemos utilizar los jumpers? No hay ningún problema. Si ustedes me dicen, no, prefiero el de 3, sé que puedo trabajar con el de 3 sin ningún problema, perfecto. Si me dicen, no, realmente no lo sé, les voy a decir, bueno, vamos a trabajar con el de 4. Pero como les digo, va a depender de las regulaciones, va a depender el diseño del sistema también es fundamental, el diseño con el diseño que estamos trabajando. Así que, bueno, eso sí lo hablaríamos más en específico cuando estemos trabajando en la aplicación y estemos trabajando en la selección del panel de control. Un panel de control dúplex trifásico, los mismos componentes que estudiamos previamente. Módulo de indicador de falla de sellos, aquí sí es opcional, ¿sí? Lo resalté porque está presente en el gráfico. A diferencia del panel de control para ambientes peligrosos, el indicador de sellos, de fallas de sellos en este tipo de paneles dúplex trifásicos, si es opcional, ya va a depender de si ustedes quieren utilizarlo o no. El transformador multitap, ya lo conversamos, ya sabemos que tenemos que verificar la conexión del voltaje de entrada, conectar el cable que tiene la etiqueta en la posición correcta para evitar cualquier incidente no deseado. Tenemos los interruptores de protector del motor, tenemos los contactores del motor. Sí, básicamente lo mismo, la placa del circuito. Es un panel muy similar, con la diferencia que vamos a tener 2 interruptores, vamos a tener 2 contactores, asignado uno para cada bomba. Ok, hasta este punto vamos a hacer una pausa, voy a abrir los micrófonos. ¿Hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran acotar? Los micrófonos están abiertos, por favor.
creo que no hay preguntas. Vamos a hablar ahora de las características opcionales. En las características opcionales, como les mencioné al iniciar el webinar, nuestros paneles de control estándar ya vienen prefabricados, preconfigurados, pero tenemos opciones de anexar ciertos componentes a esos paneles estándar para mejorar un poco el funcionamiento o simplemente por requerimientos de ustedes, por necesidades de ustedes, por preferencias de ustedes, nuestros clientes, quieren agregar otros componentes para aplicaciones con las que están trabajando y bueno, podríamos hacerlo en estos paneles de control estándar. Ya cuando trabajamos con paneles de control a pedido, como Carlos lo mencionó previamente en la pregunta que nos hizo el ingeniero Víctor, ya vamos a estar trabajando con aplicaciones más específicas. Ya allí vamos a diseñar el panel de control desde cero, a seleccionar todos los componentes que ustedes necesitan para esa función que están trabajando o esa aplicación que están trabajando en particular. Entonces, bien, al trabajar con estos paneles estándar, podemos tener el uso de medidores de tiempo de uso, que es uno de nuestros primeros componentes adicionales para nuestros paneles. Básicamente, un medidor de tiempo de uso nos va a mostrar la cantidad en horas o minutos que nuestros equipos o nuestro equipo, dependiendo cuál sea el sistema que estemos trabajando, esté funcionando. 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 50 horas, dependiendo el tiempo que nuestra bomba haya trabajado, este medidor va a estar en la capacidad de darnos esa información. En cuanto a temas de garantía, esto es algo muy importante, es algo a tener en cuenta, porque Soler recomienda, si es de preferencia por parte de nuestros clientes, adquirir este medidor de tiempo de uso para ir monitoreando cuánto tiempo nuestro equipo ha trabajado y tener esa información muy presente al momento de ser necesario el uso de garantías. Nosotros en Soler podemos decir que las garantías son muy poco utilizadas porque nuestros equipos son bastante eficientes, pero como todos sabemos, siempre hay la excepción a los casos, siempre existe ese 1 en 1 millón que necesita el uso de esas garantías, así que un medidor de tiempo de uso, si es de su preferencia y pueden adquirirlo, sería grandioso que lo tuvieran con sus paneles de control. Por su parte, los contadores, a diferencia del medidor de tiempo de uso, el contador nos va a mostrar la cantidad de ciclos de bombeo que nuestra bomba ha tenido. Recuerden que el ciclo de bombeo es al momento de que la bomba encienda, se produzca el proceso de bombeo y ya apague. Ahí vamos a tener un ciclo para esa bomba. Entonces no es lo mismo tener un medidor de tiempo en donde vamos a saber la cantidad en horas o minutos que saber la cantidad de ciclos, porque un ciclo depende a nuestra configuración de los flotadores, puede ser de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, el tiempo que nosotros queramos y decidamos establecerlo, pero esa cantidad de ciclos sí va a ser, no sé, 5 ciclos de 3 minutos, ya ahí vamos a tener, pues, vamos a diferenciar la aplicación para ambos componentes. El tercero, que es los relevadores para ambientes peligrosos, básicamente es este componente para esas aplicaciones. La luz intermitente de alarma. En cuanto a la alarma, esto sí va a ser muy al gusto del cliente. Hay personas que prefieren una alarma tipo flash, que encienda y apague al momento de que ésta se active, en lugar de una alarma cuya luz esté encendida completamente y constantemente. Entonces eso es una luz intermitente al momento que la alarma se encienda, listo. No hay más que agregar en cuanto a esto. El indicador de falla de sellos y paro por térmico, ya pues todos sabemos, ya hablamos del indicador de falla de sellos para los paneles de control de ambientes peligrosos, para aplicaciones de ambientes peligrosos, es
deben tenerlos, pero ya para los demás paneles que no sean de ambientes peligrosos es opcional. Si nuestro cliente quiere esa opción, básicamente funciona como lo expliqué previamente, falla el sello mecánico, se activa una luz indicadora dentro del panel, más no la alarma, la persona que esté encargada del monitoreo del panel va a darse cuenta que el sello falló y va a proceder a inspeccionar. Hay la opción o tenemos la opción con un componente adicional al indicador de fallas de sellos que nos va a permitir la activación de la alarma auditiva y visual cuando este sello llegue a fallar. Por su parte, el paro térmico no es lo mismo que el térmico de lo que hablamos previamente. El componente que todos ustedes conocen como térmico es el que corta la alimentación a las bombas, corta la energía de las bombas cuando se alcanza un valor de amperaje específico. Este paro por térmico que les voy a comentar es cuando alcanzamos un valor de temperatura específico. Es un componente que es un circuito, básicamente es un circuito que tiene un material expandible que al momento de alcanzar la temperatura para el cual este está diseñado y seteado, que son 120 grados centígrados, cuando se alcanza ese valor de temperatura, este material se expande abriendo el circuito y cortando el paso de energía, parando la bomba, ¿sí? No es lo mismo este paro por térmico o por temperatura al térmico que hablamos previamente, que es el que vendría siendo el paro por alto amperaje. Los anticondensadores. Los anticondensadores son muy utilizados en lugares donde estamos en presencia de estaciones climáticas, donde probablemente un día la temperatura esté muy fría y al día siguiente esté un poco más caliente, ¿sí? Tal vez tengamos nieve y esa nieve se derrita y esto genere presencia de humedad, que se condense o llegase a condensarse líquido por nuestros paneles de control. Estos anticondensadores se activan, son como una especie de ventiladorcito, como calentadores, por decirlo de alguna forma, que van a evitar esta formación de condensado allí en nuestros paneles de control. Tenemos también una puerta interior con frente muerto. Esta puerta interior con frente muerto es básicamente esto. Voy a devolverme un poco hacia atrás para mostrarles. Es básicamente esto que ustedes ven acá. Vamos a ver, vamos a esperar que cargue. Creo que todos estamos viendo, sí. Es básicamente esta puertecita que ustedes ven acá. Algunas personas prefieren no ver todas las conexiones que tenemos, todos los cables que tenemos en nuestro panel de control. Les gusta quizás una imagen un poco más estética del panel y pues quieren esta puerta con frente muerto. Aquí van a ver las luces indicadoras por los componentes que van a mostrar fallas en los sellos o cualquier otra falla que se esté monitorizando. Botones para activar o desactivar ciertos componentes si es necesario. Todo va a estar en esta puerta que se va a ver acá, y el cliente o la persona no va a ver todas las conexiones, todos los componentes internos con lo que cuenta el panel. Nos adelantamos un poquito otra vez. Vámonos otra vez a la presentación. La protección contra cortes eléctricos. Es muy común que en muchos de nuestros países se presenten fallas en el suministro eléctrico, que hayan cortes de luz por, no sé, fallas inesperadas o por tormentas, simplemente por mantenimientos en las líneas eléctricas, por cualquiera sea la razón por la que falle la electricidad en nuestros países, pues los paneles de control van a estar equipados con esta protección para evitar que cualquier componente falle por este corte repentino de energía. Tenemos la protección contra bajo nivel. Como todos ustedes saben y hemos hablado en nuestros webinars anteriores, todos nuestros equipos necesitan un nivel mínimo de agua
para funcionar de manera correcta, para evitar daños, para que nuestros equipos no funcionen en seco, no tengan presencia de aire en su interior. Y sea cual sea la razón por la que haya un bajo nivel de agua, que posiblemente podría ser que la bomba esté trabajando continuamente, bombeando más agua de lo necesario, o cualquier otro motivo por la cual el nivel del agua mínimo que nosotros hayamos preestablecido sea menor del que necesitamos, vamos a tener una activación. En este caso, sí, nuestra alarma se va a activar, va a activarse para tener esta protección contra bajo nivel y cortar, pues, el funcionamiento de la bomba y así evitar que el equipo falle por lo mismo. Y por último, tenemos el interruptor de desconexión principal. Esto va a ser como una especie de manilla, ¿sí?, que vamos a encontrar en la parte externa del panel de control, y al momento de abrir el panel de control vamos a cortar toda fuente de energía, vamos a cortar el ingreso de energía, ya no va a estar el panel energizado y vamos a poder entonces trabajar e inspeccionar el panel sin correr el riesgo de estar en contacto con la electricidad. Que eso también es una de las funciones de los breakers o el cortador de energía que mencionamos previamente. Al momento de nosotros verificar el panel, hacer un chequeo del panel, inspeccionarlo, lo fundamental y lo primordial es que si no quieren desconectar la fuente de energía, no puede hacerse, simplemente se baja el breaker, se cambia de posición el breaker, se corta la energía, la alimentación del panel de control y no corremos con ningún riesgo al momento de manipular los componentes internos. Recuerden que el trabajo con la electricidad es bastante delicado y hay que tomar todas las previsiones posibles. Con esto finalizamos el webinar. Voy a aperturar los micrófonos para conversar un poco más. Si tienen alguna pregunta, por favor, la persona que vaya a hacer la pregunta, cuéntenos cuál es su nombre, de dónde nos ven y cuál sería su pregunta. Ya los micrófonos están abiertos, así que adelante. Buenos días, mi nombre es Sergio Corrales. Yo les consultaba si a estos paneles se les pueden incluir una protección contra rayos, para rayos, porque aquí hay muchas descargas en muchas zonas de nuestro país. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. Esa protección para rayos tendríamos que verificarla de verdad. No estoy muy seguro ahora mismo, pero claro que sí, lo voy a verificar, lo vamos a verificar y te lo vamos a dejar saber. Pedro. Sé que los estándares no, pero dime, Carlos, ¿tú sabes si podríamos hacerlo con nuestra línea de paneles para aplicaciones específicas? Lo único que tenemos es la tierra, para que ellos puedan conectar ahí a la tierra el pararrayos, pero igual cuando una descarga eléctrica de ese tipo entra a un panel de control, lo más seguro es que se queme, independiente tenga pararrayos o no. Una descarga de esas tan rápida, de tanta potencia, es muy difícil que un panel de control pueda sobrevivirla, sea nuestro o cualquier otro. Lo que sí tiene es el polo a tierra, y por tierra pueden hacer las conexiones de los pararrayos como quieran hacerla en cada uno de los países. Ya, aquí se hacen muchas conexiones directas a tierra, pero igual se quema el equipo. Entonces, algunos fabricantes han recomendado hacer una red, con una área determinada en derredor del equipo para aterrizar, pues, y darle mayor protección, pero al igual no funciona, siempre fallan por los equipos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa que quieras saber? Simplemente ¿Sí, para complementar la respuesta. Es muy difícil poder calcular la protección para un rayo. Cuando un rayo cae, es una descarga simultánea bastante fuerte y es simultánea, entonces no hay forma de poderla contener fácilmente. Se hagan redes de distribución, de lo que quieran hacerle, es muy difícil.
es muy difícil. Cuando un rayo cae precisamente a la conexión del tablero, lo más seguro es que el tablero se queme. Gracias, Carlos. Yo entré un poco tarde, pues la verdad no sé si ustedes dentro de la presentación hicieron arrancadores aquí también utilizan mucho lo que son variadores de frecuencia, arrancadores suaves. No sé si lo abordaron el tema, si no, o quedará para otro momento, pues. Nosotros, nuestros paneles de control los tenemos con variadores de frecuencia, también manejamos los arrancadores suaves, así que si eso llegase a ser una necesidad o algún requerimiento para las aplicaciones que estás teniendo o los proyectos con los cuales estás trabajando, por supuesto que sí, escríbenos y vemos más en detalle cuál es la aplicación, cuál sería la opción que te recomendamos, nos vemos más en detalle cuál sería el caso y por supuesto que podríamos ofrecerte los variadores de frecuencia o el arrancador suave, claro que sí. Lo que pasa es que tratamos de abordar en este webinar los paneles de control estándar y cómo funcionan. Ahora, de frecuencia y arrancadores suaves, normalmente se usan, en el caso de aguas negras de potencia desde 25 caballos hacia arriba, es que se usarían los arrancadores suaves. Variadores de frecuencia en aguas negras, pues es una moda que he visto en algunos países con algunos diseñadores, mas no tiene una utilidad en aguas negras, porque pues no se está buscando de ninguna manera un variador de frecuencia. Una de sus funcionalidades en bombas, ya funcionalidades de motores son infinitas, pero en bombas es la presión constante. Y la presión constante, pues en aguas negras no tiene ningún sentido, a no ser de que se vaya a hacer una dosificación del caudal al final del sistema. Pero en aguas negras lo que funciona mejor por el tipo de motor, el tipo de arranque que se tiene, que son bombas de bajas revoluciones, lo mejor siempre es trabajar arranque directo o en su defecto tener los arrancadores suaves. Sí, es más tirado para agua potable. Para agua, como lo mostraba al comienzo de la presentación, en agua potable pues manejamos dos tipos de tablero. El primero es un tablero arranque directo, que es para trabajar los compresóstatos, que son tableros para, llamémoslos como equipos para presión diferencial. Y están los tableros de control para presión constante, que son los que involucran variables de frecuencia y los transductores en la línea. Ambas opciones son válidas, todo dependerá del tipo de sitio que se vaya a manejar, más allá del ahorro de energía, porque lo hay cuando se usan variables de frecuencia, es el confort que produce poder tener una presión constante en un sistema de agua potable, porque tiene un confort bastante bueno, o sea, la regadera, el lavamanos, nunca van a perder presión y uno no tiene que estar buscando el chorro como pasa con los equipos de presión diferencial. Cuando son equipos controlados con tableros de presión constante, pues vamos a tener un confort adicional donde hay variaciones muy bajas en la presión de trabajo y lo que se hace es manejar todo a través de las revoluciones del motor. En esto último, simplemente como dato extra es cuando vayan a trabajar variables de frecuencia, los tableros de agua potable deben cerciorarse que si van a comprar un variador de frecuencia para motor, un variador de frecuencia digamos que sin las aplicaciones de agua en su software, van a tener inconvenientes. Si ustedes no saben hacer la programación del variador, deben consultar con alguien que lo sepa o se los pueda hacer, o en su defecto comprar un variador de frecuencia que tenga incluido el software de bombas para poder trabajar correctamente los equipos de bombeo y no vayan a tener daños prematuros en los equipos por una mala programación del variador. Correcto. Yo les mencionaba ahí que aquí tenemos muchas zonas con altas temperaturas, altas, hasta 40 grados en algunas zonas. No sé si en los componentes surgen fallos. Nos han dado algunos fallos, tal vez en algunos elementos, tal vez por la calidad
que utilizamos en el mercado local aquí, los productos que se derriten y comienzan a dar fallos, pues, o se dañan rápidamente algunos componentes y nos toca estar viendo continuamente a los proyectos de campo, sobre todo. En los proyectos de campo se juntan varias variables. El primero es la que estás hablando, la temperatura. Con temperatura hay que tener cuidado para poder mantener digamos que las partes con la temperatura correcta para trabajar, pero la temperatura no solamente es por la temperatura externa, sino también por las pérdidas que se producen en la distribución eléctrica. Hay distribución eléctrica precaria en las zonas rurales de todos los países y también por el efecto que tiene, las pérdidas que tiene el terreno, la absorción de la energía en el terreno, se pueden presentar bajas de voltaje bastante, ¿cómo decirlo? Bastante significativas. Y esto a su vez hace que las conexiones internas en los termostatos o en los arrancadores y en todas las conexiones, todas las partes de conexión, se calienten y se derritan. Y es más no es tanto por la temperatura externa, sino por las caídas de voltaje. El equipo arranca en unos periodos de voltaje bajo, que muchas veces no se calculan bien las pérdidas desde la toma más cercana hasta ¿cómo se llama este? Hasta el tablero de control. Y cuando eso sucede y no se toman las precauciones del diámetro de cable correcto, incluyendo las pérdidas que tiene el tiraje de este cable en un terreno abierto, como es el campo, va a tener ese tipo de situaciones donde las partes se recalientan porque están trabajando con menor voltaje el que querían trabajar, se terminan fundiendo y ocasionando daños en el tablero en los equipos de bombeo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo más adicional que quieran saber? Hola Pedro, sí, con Ramiro Vargas, desde Bogotá. ¿Cómo estás, Ramiro? Bien, gracias. Es que pues es una pregunta obvia, pero quería como estar seguro. Es que vi que la manipulación o el control de las bombas se hacía desde la placa de circuito, pero externamente al exterior del tablero están los botones y los selectores, ¿cierto? Para controlar los equipos. Recuerda, cuando hablas de controlar, ¿te refieres en cuanto al funcionamiento de las bombas? Sí, sí, señor. Pues el botón de encendido, de apagado o el selector de manual automático. ¿Eso se hace internamente desde la placa de circuito o al... Todo se va a hacer directamente en la placa del circuito. Todos los switches están directamente conectados en la placa del circuito. Si te das cuenta, una de las opciones que tenemos son la puerta de frente muerto, ¿sí? Si llegases a querer esa opción en tus paneles de control, allí vamos a tener unas opciones que nos van a permitir controlar desde allí varias cosas del panel de control. Generalmente, o sea, señor. Le amplío, le respondo a Ramiro por qué los paneles estándar no tienen botones ni perillas en el frente como estándar. Y es que lo que tratamos con los paneles es que nadie diferente al técnico pueda tener acceso fácil a las perillas ni a los botones de control o de arranque o de automático que se puedan instalar en los tableros, que es un poco diferente a lo que normalmente vemos en muchos de nuestros mercados, que está la perilla de on-off automático, bomba 1, bomba 2. Normalmente no las tenemos así, es básicamente por un tema de seguridad en nuestro mercado principal, que son los Estados Unidos. Entonces, estos botones están en la parte interna del tablero y lo hacemos así básicamente es por lo que decía al comienzo, es un tema de seguridad. Ahora bien, si en el caso dado ustedes requieren que pongamos botoneras o perillas en los tableros, en ese tipo de tableros pues se pueden hacer algunas modificaciones dependiendo del modelo, pero no necesariamente para todos. Lo que van a encontrar es que los botones, esos mismos botones de auto, bomba 1, bomba 2, van a estar al interior y están sobre
la placa de circuito. Ok, entendido. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, Pedro, Carlos, mucho gusto. Una consulta. ¿Ustedes tienen más o menos idea o una referencia de qué tan competitivos pueden ser, digamos, los precios de los paneles que vienen de fábrica versus tal vez los que se pueden armar localmente para la zona de América Central? Localmente y en América Central y en Sudamérica usan componentes en su mayoría marca Chint. Nos ha tocado ver mucho eso y son componentes bastante económicos. Los paneles, digamos, la carcasa o el cofre es normalmente en lámina galvanizada con alguna protección de pintura, y toda la parte de botonería, pues aquí estoy hablando de selectores, botones de arranque, también son de la misma marca. Nosotros trabajamos con Rhombus, tenemos unos paneles que son certificados, y si fuera para competir contra un panel local, nosotros estaríamos un poco por encima de esos precios. No muy arriba, pero sí estamos por arriba de eso, porque no podemos competir primero con mano de obra local y con partes que son básicamente componentes económicos de procedencia asiática. No tenemos cómo competir con eso. Nosotros aquí en Nicaragua, por lo menos nosotros, particularmente también, normalmente trabajamos con marcas como Eaton, Schneider y Siemens. No sé, pues en relación a esas marcas, por ejemplo, si los paneles estarían más o menos competitivos. ¿Podrías darme más o menos un valor aproximado, por ejemplo, de un panel arrancador para un HP, por ejemplo, para tener una idea te lo mandamos por costo? Pero ese sí, en ese tipo de maniobra, donde es una maniobra ya de esa calidad, nosotros sí competimos bastante bien. Entonces, si quieres, ahorita por correo te mando el precio del panel de un HP. Ok, de acuerdo. Es que te digo esto porque también nosotros armar, por ejemplo, un panel de un HP algunas veces sale un poquito, digamos, más alto el costo, y posiblemente sea más competitivo con ustedes, pues, y darle un panel ya armado de fábrica, digamos, al cliente, proponerle para algunas potencias de 1, 3, qué sé yo, cuántos HP sea competitivo. De acuerdo, gracias entonces por la respuesta, Carlos. Con gusto. Ahí no tienen cómo montar esa bomba de esa manera y hacer las pruebas. Bueno, ¿alguna otra pregunta antes de finalizar con el webinar? Cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, interrogante, pueden escribirnos a nuestros correos electrónicos. Mi correo electrónico es allí, está allí, que pueden ver, pedrol@solar.com. También está Carlos. Nuestro equipo de Latinoamérica y México está conformado por Natalia Torres, Patrick Fenton, Carlos Trujillo y mi persona, Pedro Miguel Mejías. Yo estoy ubicado acá en la oficina de los Estados Unidos, en la oficina central. Natalia y Patrick están ubicados en nuestra sede en México, y Carlos está en Colombia. Por favor, escríbanos, envíennos cualquier pregunta, cualquier sugerencia, o inclusive si necesitan cualquier cotización, precios de los paneles de control, de nuestros equipos ofertados. Estamos para ayudarles, sean cual sea su aplicación, y pues va a ser un placer poder brindarles el apoyo en sus proyectos. Muchísimas gracias por brindarme parte de su tiempo el día de hoy, y que tengan un excelente día. Pedro, Carlos, muchas gracias, muy interesante. Solo una anotación, porque el compañero de Nicaragua habló de Centroamérica. Yo sí te puedo decir que de Ciudad de Panamá, los tableros de ustedes en costo están muy competitivos. Sobre todo cuando él habló de Eaton y de Siemens. Aunque Carlos tiene toda la razón que aquí se ensamblan con controles Chin y de otras marcas, pero sus tableros están bastante competitivos. Lo único, mi recomendación única,
que no te pregunté, las 2.000 horas de funcionamiento, es que esos tableros deberían de ponerle ya estándar, no opcional, el ORIME, o sea, el contador de horas de trabajo, que eso es vital, sobre todo para el mismo cliente, porque este tipo de instalaciones se usan para uso ya sea a pesado, y el cliente cuando uno le va a presentar ya es una propuesta de mantenimiento por cambio algo, el contador de tiempo sea una base fundamental que te apoye en tu trabajo. Esa es mi única observación. Gracias, muy amable. Muchas gracias por tu acotación, Víctor. Por supuesto, vamos a tomarlo en cuenta y vamos a hacer todas las recomendaciones que ustedes nos hagan al personal encargado de gestionar todo esto. Muchísimas gracias por eso. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Sí, pero es que al final... Ya con esto damos por concluido el webinar. Que tengan una excelente tarde y buen provecho a todos.